en esta tarde mi título se llama Si alguien puede cambiarte, es Dios. Y lo repito otra vez, si alguien puede cambiarte, es Dios. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Yo voy a leer la nueva NIV, pero ustedes pueden seguir ahí. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracias y paz. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Padre, por cada hermano que pudo venir y aquel hermano que todavía viene. Simplemente te pido que lo acompañes y que lo traigas con bien hasta acá, Señor. También te pido, Señor, que todos aquellos que tú has preparado el corazón, Señor, que no se vayan igual como vinieron, sino que tú puedas hacer ese cambio en cada una de esas personas, Señor, porque solo tú puedes hacer el cambio en un ser humano. Te damos las gracias, la gloria y la honra siempre solo para ti. Amén. ¿Se pueden sentar? Gloria al Señor. Voy a dar un pedacito de introducción. Sabe, yo algo que he aprendido muchas veces como hermanos, que digamos no vemos un nuevo visitante, pensamos que y asumimos que la persona ya sabe todo de lo que estamos hablando. Así que yo les voy a dar una introducción pequeña de la Biblia. Pues la Biblia, los que conocemos un poco, sabemos que tiene 66 libros, que es partida en dos, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que tiene 39 y 27. Hoy vamos a hablar un poquito en el en el Nuevo Testamento, como vimos en la carta de Efesios, y vamos a ver quién escribió esa carta, porque sabe que es muy importante cuando alguien le hace una carta, porque son libros, pero también son cartas. Entonces estas son cartas, pero necesitamos saber quién ha escrito esas cartas. Es muy importante el autor. Yo doy un ejemplo. Si alguien me manda una carta a mí y me dice: querido y estimado hermano Tony, solo quiero decirle que pues usted es un hombre bondadoso, querido, pero ante todo muy guapo. Aunque yo sé que tiene la razón, gloria al Señor, pero yo quiero saber quién es, porque si la carta no tiene el nombre, entonces me voy a quedar, ¿quién es que me manda esto? Ahora, de igual manera, pues yo tal vez paso un día y si no veo, digo, bueno, no importa que hayan sido, como quiera yo soy casado y felizmente casado. Pero si le damos vuelta a la moneda y esa carta escrita a una hermana, ahí aténganse, porque si dicen, querida, vamos a poner un nombre, querida hermana Gloria, quiero decirle que usted es una mujer davidosa, una mujer inteligente, una mujer guapa y muy preciosa. Viene ella y rápidamente le llama a una hermana: ¿a que no sabes quién me escribió esto? Y dice: no, ¿quién? Dime. Entonces, y ya le dice: sí, pero me dice, y ahí es cuando le agregan a ella: ¿y qué dice? No, que dice que soy la más excelente, que soy la más preciosa de la iglesia, y es cuando le empiezan a agregar. Ya saben ustedes, ¿verdad? Entonces, y le dice la hermana: pues ¿sabes qué? Pero yo quisiera que me ayudara a saber quién es que me ha escrito esta carta, pero no puedo ir a tu casa. No, yo voy a la tuya, le dice. Tú quédate. Bueno, vamos a ver, hermanos, en Pablo dice: Pablo, apóstol de Cristo. Ya vemos Pablo, que se le escribió la carta, es apóstol y es de Cristo. En esos tres nos dice que es Pablo, que es un apóstol y que es de Cristo. En el Antiguo Testamento siempre empezaban con el autor. Hoy en día, como vemos, nosotros hacemos una carta, nunca empezamos con el nombre de nosotros, empezamos salutación, fulano de tal, y a lo último ponemos nuestro nombre. Pero en estos tiempos siempre ponían el nombre primero. Si ustedes les dejo esto de tarea,
si ven todas las cartas de Pablo, que son 13, él siempre empieza con su nombre. Eso se los dejo de tarea. Aunque muchos dicen que fueron 14, porque hebreo no se sabe quién lo escribió, pero muchos dicen que fue el apóstol Pablo. Y como les dije, vamos a hablar un poquito porque él escribió a manuscrito. En los tiempos de antes pues no existía la computadora, así es que todo se escribía a manuscrito, y así como se oye, manuscrito significa escrito en mano. Y de igual manera pues no existía el papel. Hoy en día está muy fácil, lo ponemos en la computadora y le ponemos a imprimir y ahí ya tenemos todo. Pues en los tiempos de antes se usaba el papiro y el pergamino. El papiro era de los animales y ya cuando se secaba y todo eso, ahí ya podían escribir. Y el pergamino era de unas plantas y se hacían en pedacitos, se ponían en un rollo, se secaba y ya podíamos escribir ahí. Entonces es bueno saber quién escribió esto, como le decía, las cartas. Y vamos a hablar un poquito también de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo de Tarso nació en Tarso. Se dice que entre el 5 al 10 después de Cristo nació. Y también Pablo fue, como les digo, fue un excelente apóstol. Ya vimos que dice Pablo el apóstol de Jesucristo. Yo creo que si no existiera Pablo, el Nuevo Testamento nos quedaría muy corto, porque si él escribió 13 o 14 cartas, significa que él ha escrito la mitad o todavía más. Entonces Pablo es alguien que nosotros tenemos que imitar. Acuérdense que él dijo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, correcto. Entonces Pablo es alguien que necesitamos, si todavía no lo conocemos muy bien, es alguien que nosotros tenemos que leer, tener las cartas de él. Pablo fue un gran misionero, Pablo fue un evangelista, Pablo fue todo en el cristianismo. Y yo no sé si a alguno de ustedes, si les hago una pregunta, ¿con quién en la Biblia? Claro que hay muchos en la Biblia. ¿Con quién usted pudiera decir: para mí, yo me puedo, a mí me gusta José más, a mí me gusta Moisés más, pero para mí, yo me identifico con Pablo. Cada quien se va a identificar con alguien, un actor de la Biblia. Hay unos que me van a decir: pues yo me identifico con José, pues a mí mis hermanos no me quieren, ¿verdad? Hay otros que me van a decir: no, pues yo igual que Pablo, a mí me gustan las misiones, y yo por eso les digo que me identifico con Pablo. Hay otros que me van a decir: yo me identifico con Judas. Bueno, yo no sé quién será ese, ¿va? Pero hay hermanos, hay que se identifican con Judas. Pero sabe, muchos también nos preguntamos, y como les digo, hoy en día pues también estamos grabando, nos ven también por Facebook, tenemos social media. Entonces yo ya no me asumo que sabemos todo lo que estamos aquí, que subimos. Entonces es bueno dar una explicación para que no se queden con el pensamiento. Pero entonces muchos saben quién es Pablo, pero hay unos que todavía no saben de dónde vino Pablo, quién era Pablo. Y para eso necesitamos, si Javier me puedes leer en Hechos 7, 54 al 60. Allí vamos a ver en el libro de los Hechos, que es uno de los libros que también el apóstol Pablo escribió. Vamos a ver la muerte de Esteban. Esteban, pues no me voy a meter en Esteban, pero fue alguien que el Saulo vio ahí y lo vio morir. ¿Está listo? Sí. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se acuerdan que Jesucristo prácticamente dijo lo mismo cuando lo crucificaron? Lo que Esteban está diciendo aquí. ¿Y quién lo está viendo ahí? Entonces, si seguimos leyendo ahí en el 8:1 al 3, Javier, 8:1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén, gracias. Entonces empezamos a ver ahí, a conocer quién era Saulo. Y pues no era nadie que más nosotros, si somos cristianos, que queríamos andar con Saulo, o quería que Saulo llegara a nuestra casa, o conocer quién es Saulo. Así es que Saulo era, para nosotros los cristianos, era una mala persona, alguien que no se tocaba el corazón. Ahí, como lo dice, no importa si eran hombres o mujeres, él los arrastraba, los llevaba. Y como vieron la muerte de Esteban enfrente de sus narices, es más, dice que le pusieron las ropas de él en sus pies, o sea que él lo estaba permitiendo. Eso es lo que él hacía. Ese era Saulo. Pero miren el gran cambio que Dios va a hacer en este hombre. Y cuando digo gran cambio, no es un cambio pequeño, es un gran cambio. Porque como les decía, imagínense si este apóstol no hubiese existido. Nos hubiéramos perdido de muchas bendiciones, nos hubiéramos perdido, como les digo, del Antiguo Testamento, tantas cartas. Entonces, y vamos a seguir leyendo ahí en Hechos 9. Javier, si me puedes leer del 9:1 al 19, y si pueden seguir ahí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, gracias. Hay muchas cosas que podemos ver de eso. Una de las cual me llama la atención es cuando Jesús, más bien a Saulo, porque todavía era Saulo, le dice, Jesús le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? O sea, si vemos que Saulo, ¿a quién perseguía? ¿Era a Jesús o a los cristianos? A los cristianos, ¿cierto? Y él tenía esa autoridad, como lo dice ahí. Como hoy en día, si un policía te para porque vas muy rápido, tiene la autoridad de pararte. Pablo iba a pedir cartas, él tenía toda esa autoridad de hacer todo eso. Mas sin embargo, como les digo, me llama la atención, es porque Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? O sea, entonces, pero ¿por qué el Señor le está diciendo eso? Porque nosotros somos hijos de Él, porque nosotros somos hijos del Señor Jesucristo. Entonces, voy a poner ejemplo al hermano Beto. Si alguien anda siguiendo a Junior por X razones, uno no sabe el por qué, y él va a ir y le va a decir: oye, ¿por qué andas persiguiendo a mi hijo? ¿Cierto? Él no le va a decir: ¿por qué me andas persiguiendo a mí? ¿Por qué andas persiguiendo a mi hijo? Mas sin embargo el Señor dice: no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Esa es la diferencia que vamos a ver, porque nosotros ya somos escogidos del Señor, ya somos hijos de Él. Y más allá también, pero mire también el versículo 15, si me lo lees otra vez, Javi, porfa. El versículo 15 del 9. El 15 y el 16 nada más. Okay. 9, 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Entonces, eso ya estaba predestinado. Saulo ya era un hombre que iba a ser escogido, un hombre que iba a ser apartado, un hombre que iba a hacer muchas malas cosas a los cristianos, mas sin embargo Dios iba a cambiar el corazón de ese hombre. Sin embargo, el Señor iba a hacer un gran cambio sobre ese hombre. Y fíjense que hoy en día hay muchos hermanos que dicen, porque tal vez pasó en la noticia algo que, por decir, un hombre abusó de una niña, cualquiera de nosotros va a decir: ese hombre no tiene perdón. ¿Cuántos? Yo lo he dicho. Ese hombre no tiene perdón. Mas sin embargo, ¿quién eres tú para decir que ese hombre o esa mujer que le ha pegado a una niña pequeña no tiene perdón? ¿Quién eres tú para juzgarlo a él o a ella? El único que puede perdonar se llama Jesucristo, se llama Dios, Jehová. Él es el único que puede perdonar. Y no importa lo que hayas hecho hoy en día, no importa si eres un Saulo, un Judas, no importa lo que hayas hecho. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te va a perdonar. Y dice la Biblia también que Él agarra los pecados y los mete hasta el infinito profundo del mar. Es decir, nunca más te los va a sacar como lo hacemos nosotros seres humanos.
Porque muchos de nosotros decimos, te perdono, pero no me olvido. ¿Cierto? Te perdono, pero no me olvido lo que me hizo. Eso se llama perdonar. Entonces ese no es perdón. Cuando Jesús perdona, perdona completamente. Y vemos a Saulo. Yo conozco, o conocí más bien dicho, porque tengo tiempo de no verlo, un pastor que él era un matador, era un francotirador. Él era un francotirador, él me dio su testimonio. Yo conozco a alguien que también, pues, de El Salvador, que una vez, pues, él me dijo que, pues, andaban malos pasos y mató gente, y él decía que él no tiene perdón. Pero si Dios no pone a Pablo como ejemplo, ¿qué ejemplos pudiéramos usar que Dios puede perdonar a un hombre perverso? Mas sin embargo, ese fue el hombre perfecto que Dios me dio a la mente para poder hablarle y decirle, ¿sabes qué? Te voy a hablar un poco de Saulo de Tarso. Claro que él no conocía la Biblia, pero lo empecé a instruir, le empecé a hablar y le empecé a ver la historia de Saulo, lo que fue él y lo que hizo Dios con él. Yo le dije, mira, si Dios siempre de lo malo hace cosas buenas. Y le digo yo, y no importa lo que tú ya hayas hecho en el pasado queda enterrado. Por eso dice, nueva criatura somos en Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a los pies del Señor. Y ese cambio que hizo en Saulo, hay hoy en día que muchos tal vez tienen hoy en día en el corazón, que no pueden ser perdonados, que piensan que porque hicieron alguna cosa que tal vez no se la quieran decir a uno, pero no importa, tú ve directamente con Dios y Él te va a perdonar si tú le dices de corazón. Vamos a seguir acá en el versículo 3, regresamos voy a seguir en Efesios. Efesios número 3, voy a leer otra vez el 2, que dice, voy a leer todo. Pablo, apóstol de Jesucristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Cuando tenemos otra carta, también es bueno saber a quién la está escribiendo. Entonces allí rápidamente ya nos dijo a quién la está escribiendo esa carta. Y noten cómo en el versículo 2, después da la salutación, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces ahí está saludando él. El versículo 3, como les digo, yo lo tengo en la nueva versión. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Allí nos está hablando de las bendiciones espirituales de Dios Padre y Hijo. Para aquellos, miren, esto es muy clave, aquellos que estamos en Cristo. Para aquellos que estamos en Cristo. Es una palabra tan pequeñita, que no le pone atención uno, pero los que estamos en Cristo. Somos privilegiados, hermanos, al ser escogidos, adoptados, porque así lo dice la Biblia, en Cristo. Dios nos escogió dice, vamos a seguir en el 4. Dios nos escogió en Él, otra vez, en Él, antes de la creación del mundo. Voy a parar ahí, porque muchas veces nosotros solo leemos la Biblia, pero no la escudriñamos. Y cuando yo empecé a leer eso, dije, wow, a ver, voy a leerlo esto otra vez. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. O sea que antes, desde el principio de Génesis, cuando Dios y Jesús dijo, hagamos al mundo, Dios ya tenía. Dios ya te iba escogido.
porque nosotros no escogemos a Él, sino Él nos escoge a nosotros. Entonces tú ya estabas predestinado, ya estabas en el pensamiento del Señor. Muchas veces pensamos nosotros que, por decir, si yo hubiera sido Adán, yo no me como esa fruta. Voy a poner otra vez el hermano Trejo porque es el que está aquí. Dice, vea Tabita, que yo creo que si yo estuviera en vez de Adán, si Dios me hubiera puesto a mí, yo no me como esa fruta. Y ya, no, baby, yo creo que no. Ven y lava los trastes. Sí, mi amor, sí. Y mire qué inteligente. Ya le hizo que lavara los trastes. ¿Y cómo no se iba a comer la fruta? Imagínense. Entonces la mujer, pues claro, es astuta, pero Dios escogió, óigame bien, Dios escogió lo mejor. ¿Que sabía que él iba a fallar? Claro que sabía. Pero pues no me escogió a mí. Yo creo que la Biblia no dice qué tanto tiempo pasaron, pero pues yo creo, con el hambre que tengo yo y con cómo me gusta la comida, yo creo que no hubiera sido Eva, si no hubiera sido yo el que como esa fruta. Así es que Dios no se equivoca. Me impactó esto tanto, porque entonces, antes que creara todo esto, Él ya tiene todo esto plan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y hasta la creación que viene por los siglos de los siglos. Otra cosa que muchos también decimos de Pablo, de Pedro, muchas veces juzgamos mal a Pedro y dice, no, pues yo no hubiera negado al Señor Jesús. Créeme que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Es muy diferente. Dios escogió a sus apóstoles, y si no te escogió a ti, es porque tú también ibas a fallar. Y fíjese que en la Biblia nos dice que todos lo abandonaron, no solo Pedro, todos sus apóstoles lo abandonaron. Mas sin embargo a Pedro lo señalan más, es porque lo negó 3 veces, pero solo él fue el único que lo siguió. Él fue el único que lo siguió. Mas sin embargo los otros no, se fueron a esconder. Entonces Dios nos escogió en Él. Óigame, esa palabra está tan hermosa. En Él, antes de la creación del mundo. Yo doy un ejemplo. Me acuerdo cuando me trajeron de El Salvador para Chicago. Yo vivía allá en Chicago. Y me acuerdo que la primera vez que fuimos afuera a jugar kickball, que es como béisbol, pero con pelota de fútbol. Y me acuerdo que me escogieron allá por último. ¿Verdad? Pues no me conocían, dicen, no, pues como decimos nosotros aquí, esta es maleta. Y ya, pues me escogieron allá. Pero ya cuando me tocó mi turno, vine yo y le pegué esa pelota bien recio, como dicen los mexicanos, bien hasta allá, y pues ya todos gritándome, aunque me decían, saber qué me decían, yo ya. A lo mejor hasta me decían que otras cosas, yo solo le decía que sí. Pero mire cómo cambia la cosa. Ya para la otra vez, que fuimos afuera otra vez, ya no fui uno de los últimos que me escogieron, más bien fui uno de los primeros que me escogí. Y así es Dios con ustedes. Por eso también dice, unos serán, dice la palabra del Señor, dicen, son muchos los llamados y pocos los escogidos. El primero será el último y el último será el primero. Y muchas veces nosotros nos sentimos bien alejados. Tal vez todavía no estamos bien en las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios ya te escogió. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Es tener una relación más íntima con Él, para conocerlo mejor. Porque ¿sabe qué? No podemos hablar de alguien que no conocemos. Podemos hablar poco, pero no podemos decir tanto. Yo puedo hablar mucho de mi esposa porque yo vivo diariamente con ella, la conozco ya más de 20 años. Entonces yo puedo hablar mucho de ella, pero yo no puedo hablar mucho de la hermana Lulú. Sí la conozco, pero no la conozco como conozco a mi esposa. Entonces nosotros es igual con nuestro Dios. Nosotros necesitamos acercarnos más, necesitamos tener ese tiempo callado, necesitamos eso. Versículo 5 dice una pregunta: ¿para qué?
¿para qué somos? Dice, voy a leer el 5 primero. ¿Lo lees ahí? Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Entonces, aquí en la nueva versión dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Imagínense una cosa, cuando alguien no es hijo, pero simplemente un amigo, se puede querer, pero nunca vas a quererlo como quieres a un hijo. Aquellos que son padres saben a qué me refiero. Tú puedes querer a alguien mucho, un amigo, un cuñado, pero nunca es el mismo cariño ni el amor que le vas a tener a un hijo que a un amigo. Por muy amigo que sea tuyo, nunca vas a tener ese mismo amor, ese cariño. Y Dios nos dice allí, para ser adoptados. Si yo adopto a un hijo, a un joven de aquí, y lo adopto, ya él viene siendo hijo mío. Ya le pongo mi apellido, él ya viene siendo hijo mío. Y lo mismo es con Dios. Muchos se equivocan y piensan que todos somos hijos de Él, pero la Biblia dice que somos creación de Él. Y hay otros que somos ya escogidos y hay otros que ya somos hijos de Él. ¿Cuándo llegamos a ser hijos de Él? Cuando nosotros nos aceptamos a Él como nuestro Padre Celestial, como el único Dios, y no tener más ídolos, porque muchas veces nosotros hacemos ídolos. Y eso es cuando llegamos a ser un hijo de Él, cuando ya nosotros hacemos ese pacto, por decirlo, con Dios. Ese viene siendo ya un hijo del Señor. Entonces muchos piensan que todos somos hijos, pero no, somos creación de Él, y no se equivoquen. Y dice, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Dios es amor. Nos predestinó, como le digo. Tu destino ya está escrito antes que nacieras. Ya te apartó, ya tienes tu final definido para ser adoptado como hijo de Jesucristo por la voluntad de Él y no por la de nosotros. Hay veces que decimos, voy a dar, ¿cómo se dice? Voy a leer el versículo 7, el 6, bueno, leo el 6, pero me voy a tener más en el 7. El versículo 6 dice, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amor. Versículo 7. En Él, otra vez, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Entonces, en Él tenemos la redención. ¿Qué es la redención? Prácticamente es cuando Él nos saca de donde estemos perdidos. Tal vez estés en las drogas, tal vez estés en el porno, yo no sé. Hay muchos que están en las maras y están simplemente, el diablo los tiene encadenados. Dios es el que nos saca ahí. Él es el que nos da esa redención, porque Él murió por cada uno de nosotros, y gracias a su sangre y por gracia que Él por su voluntad quiso morir, por Él hoy podemos ser, tenemos vida eterna, porque Él, nuevamente Él murió por cada uno de nosotros. Entonces, qué bonito es saber que alguien te ama lo suficiente para decir, yo voy a morir por ti. ¿Qué puedo yo hacer para poder pagarle a ese Dios grande que murió por mí? ¿Será algo que yo pueda hacer? Yo creo que
creo que en realidad no puedo llegarle ni cerca a lo que él hizo. Pero sí hay una cosa, que miren lo que hizo Pablo. Si regresamos a Hechos 9:20, Javi, solo léeme ese versículo, Hechos 9, es más, empieza desde el 18, voy desde el 18 hasta el 20. Paramos en el 19, pero quiero que le tengan atención al 20. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Amén. Dice que estuvo allí como unos 3 días, descansó y luego fue bautizado. ¿Y qué hizo luego? Empezó a predicar en las sinagogas. Empezó a predicar que él era el Hijo del Hombre. Empezó a predicar que hay solo un Dios. Empezó a predicar que Jesús vive, que Jesús resucitó, que Jesús ya no está muerto. Él empezó a predicar a todas las sinagogas. Y es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. ¿Pero lo estamos haciendo? Ahí está la pregunta. Porque ¿sabe qué? Yo no puedo hacer como les digo. Él murió por mí, pero aunque sea puedo hacer este pedacito de predicarle a la gente, y más que todo a aquellos que no los conocen, aquellos que están en tinieblas. Es bonito predicar aquí a todos, pero ya muchos ustedes ya son salvos. Como les dije, ya son escogidos, ya están predestinados, ya son salvos, ya son escogidos por Dios. Pero el trabajo está allá afuera. Ese es el trabajo que nos toca a cada uno de nosotros hacerlo. Y no solo significa que tenemos que ir lejos, porque sí hay muchas etnias que no conocen quién es Dios, quién es Jesús, y nunca lo han oído, ese nombre que es sobre todo nombre. Pero aún aquí, nuestros vecinos, ¿sabe? Yo me acuerdo que siempre que terminaba el año y predicaba el pastor y decía: ¿cuántas almas te has ganado este año? Y pasaba un año y decía: ninguna, pero el otro año lo voy a hacer. Y los años pasan rápido, el tiempo pasa rápido. Y llegaba el otro año y al fin del año decía: ¿cuántas almas ganaste este año? Decía, otra vez ninguna. Yo no sé si a alguien le estoy hablando aquí, pero a mí me pasó. Yo no sé si fueron 2 o 3 años seguidos, hasta que dije: Señor, ayúdame a llevar tu evangelio a toda criatura que tú me pongas enfrente de mí. Y sabe, al principio es dificultoso, porque todo principio cuesta. Pero mientras media vez empiece uno a hacerlo, se hace fácil, como un trabajo. Si nunca has hecho un trabajo y llegas a un trabajo nuevo, te entrenan, pero después lo haces hasta con los ojos cerrados. Si nosotros estuviéramos haciendo esto, mis queridos hermanos y hermanas, esta iglesia estuviera llena, repleta, completa. Porque muchos piensan que es el trabajo del pastor, de los ancianos, de los evangelistas, y yo no sirvo para eso. No, estás equivocado, estás equivocada. Sí, tú sirves para eso. Pablo, ¿alguna vez iba predicado? Él era contra los cristianos. Mas sin embargo dice que descansó 3 días y luego fue a predicarle. Cuando Jesús también va al pozo
y dice que estaba la señora y dice que le dice la samaritana, y le dice también que, voy a contar rápidamente la historia, que dice ve y trae tu marido, y ella le dice no, no tengo un marido. Sí, claro, eso es verdad, porque has tenido 5 y hoy con el que vives no es tu marido. Y ella se quedó, wow, serás profeta tú, serás el Cristo. Pero donde quiero llegar es, después que ella se dio cuenta que él era el Cristo, rápidamente fue a publicarlo, rápidamente fue a hablar de Cristo. Todos aquí ya sabemos quién es Cristo, ¿cierto? Entonces, pero ¿quién lo está haciendo? Voy a leer 2 versículos o 3 más para terminar. Javi, si me busca 2 de Timoteo 1:8. 2 de Timoteo 1:8. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Y 2 de Timoteo 2:8-10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Hasta ahí está bien. Gracias, Ana. Y la última, 2 Timoteo 4:6-8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, amén, gloria a Dios. Pablo estaba en la cárcel, mas sin embargo dice que aunque él estaba en la cárcel, es más, cuando escribió Éfeso, él estaba en la cárcel. 3 cartas que él escribió cuando estaba, creo que son 3, que es cuando él estaba en la cárcel, y él seguía predicando la palabra. Y dice que no le importaba que le pegaran, que le azotaran, que le hicieran lo que sea, porque la palabra no estaba presa. Él estaba preso, pero su palabra no estaba presa. Él seguía predicando y seguía alabando y glorificando al Señor. Y de último nos dice que su venida, ya él siente que ya Dios ya se lo va a llevar, pero dice: yo he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla has peleado tú, mi querido hermano? Hay batallas que pelear. ¿Con quién? Contra el enemigo. ¿Puedes? Claro que puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que todos, digo la mayoría, se saben ese versículo, pero ¿sabe qué? Necesitamos predicar el evangelio, porque un día u otro, como dice Pablo, cuando lleguemos allá arriba, el Señor nos va a dar nuestra corona. Y cuando lleguemos, nos va a preguntar: aquí está tu corona de las almas que tú me traíste. Pueden ponerse de pie. Mi pregunta para ti hoy, hermano, es: si hoy viniera el Señor Jesucristo, ¿estás listo para irte? Y si lo estás listo,
si el Señor viniera o el Señor te llevara y te preguntara, ¿dónde están mis almas? ¿Cuántas le llevarías al Señor? Que tu corona sea llena de almas cuando el Señor te la ponga, y que no esté vacía. Si es una alma, óyeme bien, si es una alma, dice que hay fiesta en el cielo cuando hay uno que se arrepiente. Muchas veces pensamos que tenemos que ganarnos 10, 20, 30. Mis queridos hermanos, con uno se empieza. Si Dios te ha puesto hoy en día que tú quieres pelear esa buena batalla, levanta tu mano y yo voy a orar por ti para que Dios te dé esa fortaleza, para que Dios te dé esas fuerzas, para que Dios te dé esa victoria y para que Dios sea el que alcanza esas almas. Y el único que vas a hacer tú es guiarlo y llevárselas a Él, porque no somos nosotros el que cambiamos a las personas, es el Espíritu Santo que hace el cambio. Nosotros simplemente somos un instrumento de nuestro Señor Jesús. Si hay alguien, puede levantar su mano para orar por él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por cada una de estas mujeres valientes que han levantado sus manos, Señor. Padre, tú conoces el corazón de cada una de ellas. Y tú sabes, Padre, hasta dónde has tocado tú ese corazón y hasta dónde ellas pueden llegar. Padre, yo te pido que tú uses a cada una de ellas allí como las tienes, Señor. Sean un instrumento grande, Padre. Así como usaste a Saulo, que lo cambiaste a ser Pablo. Padre, yo te pido por cada una de estas mujeres, Señor, que le des las fuerzas. Fuerzas de águilas, fuerzas de los búfalos, Señor. Que no se desmayen, Padre. Que siempre estés con ellas en cada tiempo, cada minuto, cada segundo, Señor. Para que cuando ellas no tengan que decirles, Padre, seas tú, Señor, y tú el Espíritu Santo que pueda cambiar en otra persona el querer de ser cristiano, Padre. Ayúdales, Padres, a convertir esos hermanos o hermanas que no te conocen, que están en tinieblas, Padre. Sabemos, Padre, que un día nosotros estuvimos allí y hoy en día somos salvos por tu gracia. Padre, bendice a cada uno de estas hermanas, Padre, y úsalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.